podríamos ir a la cuenta de X del abogado César Gutiérrez Priego, quien, pues, a pesar de que sus promotores hablaban de la posibilidad de un fraude electoral, él ha dicho: acepto que fui derrotado en las urnas. Y bueno, pues me parece que es una declaración madura de un abogado experimentado, querido por un sector de la población. Eso sin lugar a dudas. Sin embargo, pues uno no puede decir que es el candidato del pueblo si sacó 2 millones de votos. Yo creo que fue un buen esfuerzo el que hizo el abogado César Gutiérrez Priego, encomiable esfuerzo, pero hay que aceptar que no le alcanzó. Algunos dicen, lo que pasa es que impusieron un acordeón oficial. A ver, habría que preguntar, ¿quién impuso supuestamente un acordeón oficial? Yo vi varios. Y si yo hubiera hecho mi listado público, yo solamente les dije por quién votaría en algunos casos, ¿no? Pero no puse mi lista completa. Por ahí después voy a poner la votación que tuve, porque sí le saqué foto a la boleta. Yo no escogí a César Gutiérrez Priego. Entonces, si yo hubiera hecha pública mi lista antes de la elección, alguien me hubiera dicho, no, ese es el acordeón oficial. No, 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 pues no. O sea, cada quien votó en consecuencia. Me parece que las declaraciones del abogado César Gutiérrez Priego son maduras ante sus promotores, que empezaron a sugerir la existencia de un fraude. O sea, uno no puede decir que supuestamente es el ministro del pueblo o el abogado del pueblo, como lo querían promover algunos, siendo que sacó cuánto. A ver, vamos otra vez a la votación, la tengo por acá. Sacó, que insisto, es un esfuerzo importante, pero sacó, estamos hablando, 2 millones, 2.111.000 votos sacó. El más votado, casi 5 millones de sufragios. O sea, le sacaron más de lo doble. Insisto, pues hay que someterse a la propia democracia, y la lección es que las elecciones se ganan con organización, no solo con entrevistas, no solo con difusión, sino con organización. Y uno se puede organizar de forma legítima, que se corra la voz y que visite las comunidades y que la comunidad diga, a ver, ¿a qué te comprometes? Si ganas, pues me comprometo a esto, y que la comunidad decida, entonces sí te vamos a apoyar, y así vas construyendo una candidatura ganadora. Yo creo que le faltó tiempo al abogado César Gutiérrez Priego, pero yo no vi ningún fraude. Hay quienes sí, porque dicen, es que pues iba muy bien en los likes, pero no todo en la vida son los likes. Y claro, a los resultados hay que remitirse. Me parece muy madura, encomiable la declaración del abogado, mientras algunos hablaban de fraude, o sea, se ponían del lado de Alito, que me parece increíble. Vamos a escuchar al abogado César Gutiérrez Priego. Ahí les va la aceptación de la derrota. Quiero agradecer al Supremo Pueblo de México por haber confiado en mí, por haber emitido un voto, darme la confianza para que los pudiese representar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy tengo que reconocer que los resultados oficiales no me favorecen, pero que lo importante es que 13 millones de mexicanos salieron a votar porque queremos un cambio dentro del Poder Judicial, que hemos democratizado al Poder Judicial de la Federación y queremos acabar con la corrupción y la impunidad. A todas aquellas candidatas y candidatos que van a conseguir ser ministras y ministros de la Corte, enhorabuena, que sepan que cuentan con mi apoyo y mi reconocimiento, y que lo más importante, que sepan que estamos aquí para apoyarlos. Este es el primer paso de muchos que estaremos buscando que se puedan llevar a cabo. ¿Para qué? Para consolidar realmente un poder judicial autónomo que sirva al pueblo y que además pueda acabar con esos grupos de poder y de la corrupción que existe dentro del Poder Judicial. Sé que se ha manejado mucho el hecho de diferentes acordeones, es cierto. Había acordeones impresos, pero también había acordeones digitales en los cuales yo aparecía y los mismos me favorecieron y me acercaron para con la gente.
Eso no quita que el Supremo Pueblo de México salió a votar, que tomó una decisión, que esa decisión no me favorece, pero que estoy sumamente agradecido por el apoyo que recibí, por todas las muestras de cariño, por los mensajes incluso de los paisanos que se encuentran en el extranjero, de las personas que arroparon nuestra campaña y que estuvieron con nosotros, a los medios de comunicación que nos cubrieron y todas aquellas personas que siempre tuvieron un comentario positivo. Me parecen declaraciones bastante maduras, elocuentes del abogado César Gutiérrez Priego, y no tengo duda que si se presenta al siguiente proceso electoral le va a ir mejor, porque aceptó las reglas del juego. Y él acepta que incluso varios estuvieron difundiendo acordeones en donde él sí aparecía. Y no se vale decir, es que como en otros acordeones, los, entre comillas, oficiales, quién sabe de quién, entonces como ahí no aparecía, le hicieron fraude. El propio abogado, me parece, de forma elocuente, ha reconocido las cosas como son, e insisto, cuando aceptas participar en una contienda, aceptas las reglas del juego y la contienda no te favorece, si aceptas el resultado, seguramente te va a ir mejor en la siguiente, porque la gente va a decir, es Maduro, es un hombre centrado, no es el quítate tú porque quiero yo, por más que algunos quisieran impulsarte bajo ese esquema, esa lógica, ¿no? Bueno, hay que destacar que la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descarta que, producto de la elección, ahora se vaya a tener a ministros y ministras a modo. Además, es increíble que la oposición diga, quedaron ministros y ministras a modo. Sí, pero la oposición, en todo caso, suponiendo sin conceder, porque además cada quien tiene su propia individualidad y su circunstancia, y habrá momentos en donde los próximos ministros y ministras tomen decisiones que no sean unánimes, ¿eh? Seguramente habrá disidencia dentro de la Corte, pero es increíble que la oposición diga, es que quedaron a modo, cuando la oposición al mismo tiempo llamaba a no votar y no participaron en el proceso. Yo creo que la lección aprendida para la oposición es participen, pongan a sus candidatos, échenle ganas y a ver si convencen a la gente y traten de equilibrar la balanza para que traten de imponer sus intereses. Aquí el tema es que el pueblo de México ya despertó y no se va a dejar. También señala la presidenta de México que los próximos ministros deberían de ver hacia adelante, no necesariamente llegar con este afán de persecución respecto a lo que hicieron ministros y ministras pasadas, pero también, señala la presidenta, si hay anomalías administrativas, por ejemplo, tendrían que denunciarlas, ¿no? Si hay desaseo, si hay robadera de los recursos. Así que vamos a escuchar esta reflexión de la presidenta. Parece que la nueva Corte, claro que va a depender de ellos, pues son autónomos, pero el nuevo Poder Judicial pues tiene que concentrarse en hacer que haya acceso a la justicia en nuestro país. Esa es su principal función. Si en el proceso de entrega-recepción, porque en todo hay un proceso de entrega-recepción, encuentran irregularidades, pues tienen que presentar, más ellos si son los guardianes de la justicia. Pero no debe haber, desde mi punto de vista, no deben llegar a ser un asunto de persecución, sino deben de concentrarse en el acceso a la justicia y ya si encuentran algún problema, pues ya que se presente la denuncia administrativa o en su caso penal. Pero yo creo que hay que mirar hacia adelante, porque el pueblo de México lo que está esperando con este nuevo Poder Judicial, pues es que tengamos un acceso a la justicia completamente distinto. Bueno, ahí está lo que plantea la presidenta. Estoy leyendo también lo que ustedes comentan en el chat de YouTube. Aprendo mucho de lo que expresan. Por cierto, están desquiciados ya en la oposición. No solo aseguraban que López Obrador estaba en el exilio en Cuba y que estaba escondido porque temía de alguna investigación en México o en los Estados Unidos, ni que fuera Felipe Calderón, ¿no? Pero ahora ya se inventaron una nueva. Sostienen que supuestamente hubo una reunión secreta entre López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar lo que dice Ramón Alberto Aguirre, este periodista que es colaborador de Carlos Alarraqui,
pero para que veamos cuál es el nivel, porque una cosa es las diferencias en función de las realidades, la izquierda, la derecha. Sabemos históricamente que ha buscado la izquierda, históricamente que ha buscado la derecha, y es válido, legítimo que haya una disputa democrática, incluso pues en los Estados Unidos, o gobiernan republicanos o demócratas, ¿no? O la izquierda o la derecha, y así se la van llevando a lo largo de los años. Y la gente vota por el mejor proyecto que considere. Insisto, las diferencias son siempre legítimas, válidas, oxigenan a la democracia. Pero ya mentir abiertamente, pues no tiene mayor sentido. O sea, ¿cómo vas a debatir una mentira? A ver, vamos a escuchar lo que está diciendo Ramón Alberto Aguirre de esta reunión supuestamente que se llevó a cabo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente López Obrador. Y yo tuve fuentes importantísimas que me dijeron que se dio un encuentro en el último sótano de la Secretaría de Gobernación. Se reunieron el presidente López Obrador, el expresidente y la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿De qué hablaron? Hombre, la presidenta ya había pedido a la Secretaría de Gobernación que le dijera a la gobernadora de Baja California que tomara un tiempecito, un permiso, mientras se explicaba lo de su visa. Eso, por supuesto, encendió los focos rojos de López Obrador y cita en gobernación a su sucesora, a la presidenta. Y además ahí se hablaron de otros temas, la confrontación del ejército con García Harfuch, lo que está pasando, lo que pasó o está pasando con esta elección, lo que viene de las listas de Marco en Estados Unidos, todo el asunto que viene de presiones. Ya López Obrador no podía no tener acceso a su sucesora y lo tuvieron que hacer. ¿De dónde saca eso? Fuente de chocolate, ¿no? De esas fuentes de chocolate que hay en las bodas. Esa fue su fuente, seguramente porque no se sostiene esa narrativa. Sin embargo, es el combustible para cierto sector de la población que odia la 4T, que tiene aún atravesado a López Obrador y que sueñan con él, tienen pesadillas todo el tiempo porque no pensaron que este país sería transformado desde sus cimientos. Pero pues no todo es responsabilidad de López Obrador. El pueblo fue el que decidió que ya no más del régimen neoliberal y por eso encontró a un representante como López Obrador. López Obrador no se explicaría si hubiéramos sido un país justo, de progreso, de equidad. No habría necesidad de tener un líder que hubiera dicho vamos a cambiar el sistema de fondo. No hubiera tenido sentido. Lo tiene porque mucha gente estaba harta y representa a López Obrador, así como hoy en día la presidenta Claudia Sheinbaum, en el segundo piso de la 4T, el sentir de la mayoría. Pero ya andan haciendo el ridículo, ¿no? O sea, porque sin fuentes, eso es hacer literatura. Sin fuentes, de pronto al estilo de Anabel Hernández, de acuerdo a dos personas muy cercanas, esto sucedió, por favor. O sea, es pura imaginación. Hay que destacar que, entre otras cosas, a propósito del viejo régimen, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que hay denuncias penales en torno al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, porque en su ranchito, así denominado en diminutivo, el Saucito, son no sé cuántas hectáreas que se robó ahí de Chihuahua y le puso el Saucito. Híjole. O sea, un acto más de provocación, ¿no? El Saucito a su rancho le puso. Debería ser el Sauzote. Pero además estaba robando el agua. Ya la Conagua detectó, frenaron todo eso. Le están quitando su presa. Están liberando el cauce del agua y además hay denuncias penales, lo reitera la presidenta. Se va a hacer la revisión física. Y ahí se han encontrado pues muchísimas irregularidades. Personas que tienen concesiones de agua para riego agrícola que no pagan derechos, que fueron transferidas y ahora sirven para el desarrollo habitacional de un lugar. Esto pasa mucho en el Estado de México.
Entonces lo que se hace es, se regulariza el permiso y tienen que empezar a pagar. Y si no quieren pagar, pues entonces se hace toda la denuncia administrativa e incluso penal, si es necesario. Hay otras que son tomas de agua para pipas, que no están pagando y que después venden el agua en 10,000 pesos, los 10,000 litros. Entonces ahí también se están clausurando. Entonces está haciendo un seguimiento. Ahí se encontró el caso de Chihuahua, en donde además de las denuncias de la población, pues una serie de presas que en realidad no tenían ningún permiso. Entonces lo curioso es que tiene un amparo de una jueza que fue la misma que amparó para que no se distribuyeran los libros de texto. Y se sigue pues trabajando para ir al fondo de este asunto, además de las denuncias penales correspondientes, porque eso se llama robo de agua, no tiene otro nombre. Entonces sí hay denuncias penales correspondientes a lo que se encontró, y así como en este caso, en otros casos, porque no puede ser además, en ningún caso, pero particularmente en un lugar donde hay escasez de agua, que un particular, que además fue exgobernador, se apropie del agua a costa de una cantidad de agricultores, ganaderos y del uso, del consumo humano del agua. Entonces va a seguir esto y de ahí pues las investigaciones que surjan, las denuncias que surjan, administrativas como penales, se van a denunciar.